Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a saludar también a quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, estamos en nuestro último turno del estudio bíblico el día miércoles y la verdad que había programado comenzar el día de hoy con la doctrina de la Iglesia. Pero la verdad es que analizándolo mejor, hay cosas que son importantes que nosotros podamos conocer, entender, profundizar. Algunas de ellas las sabemos, pero probablemente no con la profundidad que quisiera que comenzáramos a nosotros hacer estos estudios. Cuando partimos con el tema de la teología sistemática, el desafío principal era o es y sigue siendo que nosotros nos introduzcamos en justamente las doctrinas fundamentales que la Biblia nos entrega. Hemos visto hasta el momento solamente dos doctrinas. La primera de ellas es la doctrina de la Biblia, la palabra de Dios, si ustedes se recuerdan, y terminamos la semana pasada de ver la doctrina de Dios, principalmente enfocado en lo que es la revelación de la Trinidad. Y tomamos varias semanas en eso, ¿no es cierto?, para que nosotros tuviéramos y tengamos una convicción escritural de las doctrinas que estamos revisando. Entonces, para entender mejor la doctrina de la Iglesia, ¿no es cierto?, nosotros en realidad debemos conocer doctrinas que a veces no se estudian porque se dan como por sabida. Y es un poco lo que había pensado en un principio yo. Pero creo que es fundamental que nosotros entendamos la doctrina del hombre. Vimos cómo se nos revela Dios. Ahora queremos ver qué dice la Biblia de nosotros, la creación de Dios, el ser humano. Porque también tendremos que analizar acá la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación y vamos a entender de mejor manera la doctrina de la Iglesia. Así es que vamos a comenzar hoy día con la doctrina del hombre, ser humano por supuesto. Y lo primero que tenemos que establecer cuando vamos a hablar de esta doctrina es el hecho de que como cristianos nosotros comenzamos desde una plataforma inmediata que es hablar de la creación. Nosotros como cristianos no tenemos o no tomamos en consideración ningún otro pensamiento, ya sea filosófico, pseudocientífico o entre comillas científico, que trate de explicar la existencia humana o la existencia de todas las cosas. Nosotros partimos de la revelación bíblica que Dios creó todas las cosas. Esa es nuestra plataforma. Por lo tanto, nosotros, vuelvo a insistir, dejamos fuera cualquier otro sistema de pensamiento humano que trate de explicar esto. Y vamos a ver cómo en la Escritura nosotros tenemos, en primer lugar, el concepto de creación material. Cuando hablamos de creación material, no nos estamos refiriendo solamente a un concepto físico, sino que la idea de esto también es que entendamos, como en el caso del ser humano, que hay una parte material y hay una parte no material, pero es un todo. Entonces, la idea de esto también es que nosotros podamos cada vez más familiarizarnos poquito a poco con el idioma original de la Biblia o los idiomas originales y especialmente con el idioma del Antiguo Testamento que es el hebreo. ¿Por qué? Porque las palabras en el original nos van a dar cada vez una mejor dimensión de lo que estamos estudiando y un poco es eso la razón por la cual estamos haciendo de esta manera la teología sistemática. A veces ocurre que, y no estoy diciendo que eso sea malo, simplemente estoy diciendo que a veces los hermanos, incluso pastores, estudian con muchas versiones de la traducción española, ¿no es cierto? Pero las versiones lo que hacen es, de alguna manera, ir aumentando la cantidad de sinónimos de la palabra original. Y a diferencia, por ejemplo, del idioma hebreo, que es un idioma duro en el sentido de que es un idioma donde las palabras son conceptos, nosotros tenemos muchos sinónimos para ese concepto y eso nos puede llevar de repente a un grado de confusión como es el que creo que vamos a demostrar el día de hoy. Pero lo primero es que para hablar de la doctrina del hombre, nosotros hablamos de creación. Fuimos creados. Y Génesis 1:1
el hebreo recuerden que se lee de derecha a izquierda, comienza a usar palabras como Bereshit, que se tradujo o se traduce en principio o en el principio. Pero la palabra Bereshit tiene una riqueza mayor, porque cuando nosotros decimos en el principio o el principio, tenemos un entendimiento, ¿no es cierto?, sobre algo preestablecido, o sea, el principio del partido, el principio del servicio, el principio del matrimonio. Pero lo que está diciendo acá Bereshit en términos más completos es cuando no existía el tiempo, Dios inició. ¿Por qué? Porque antes de Bereshit, antes de Génesis 1, el estado de Dios, este Elohim que se nos manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo, existía en un plano que para nosotros es absolutamente imposible de conocer, que es la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos. Hay una diferencia entre eterno e infinito. Infinito tiene un comienzo, pero no tiene un fin. Algo de eso podemos nosotros entender hasta cierto punto. Pero el concepto de eternidad no tiene ni comienzo ni tiene fin. Por lo tanto, ese es el plano donde Dios existe y donde existió desde siempre. Entonces, en ese plano o en ese estado, llegó un momento en que Dios inició y comienza a correr aquello en lo cual estamos insertos las criaturas, que es el tiempo. Entonces, en el principio, cuando no existía el tiempo, Dios comenzó. Eso es lo que significa Bereshit en términos, ¿no es cierto?, ya de concepto, no solamente de la definición o la traducción simplemente de la palabra. Entonces, Bereshit creó, y la palabra vará es una palabra que aparece solamente 2 veces en la Biblia, y la palabra vará se refiere a la creación de la nada, ¿no es cierto? No había nada no había una materia prima, no había nada preexistente, y dice Dios creó. Después se va a usar otra palabra que se traduce en realidad crear también, pero en el idioma original es moldear. Vale decir que a partir de algo ya existente, Dios le da forma. ¿Ya? Entonces, Bereshit bara Elohim, la Trinidad, ¿no es cierto?, creó los cielos, Hashamain. Hashamain es súper interesante porque Hash significa agua y Main significa fuego. Y la atmósfera tiene agua, que es hidrógeno más oxígeno, y puede hacer fuego porque hay mucho nitrógeno que en contacto con el oxígeno produce combustión. Entonces está hablando de la atmósfera. Ya es una cosa, es mucho más profundo, pero eso es lo que significa la palabra Hashamain. Bet y Aeretz, que significa tierra, planeta. Eso es lo que significa, planeta. No es lo que se traduce muchas veces mundo. ¿Ya? El mundo puede tener otras connotaciones. Aquí la verdadera palabra debería ser planeta o la tierra como planeta. ¿Ya? Entonces, la creación material viene de Dios y la hace a partir de la nada. En un momento de la eternidad, Él comenzó esta creación. Esta creación duró 7 días literales, porque dice la mañana y la tarde del día primero, y la palabra ahí es la palabra Yom, que significa día de 24 horas. No son largos periodos, no es una cosa, no son ciclos ni épocas, no, la palabra es día. Y como siempre pregunto yo, ¿lo podría haber hecho Dios en 7 segundos? ¿En 7 años? Pero Él hizo 7 días, porque esos 7 días tenían una relación especial con Él o con nosotros. Con nosotros. Por eso es que existe la semana. ¿Ya?
Entonces no hay que darle más vuelta, y esto lo digo a partir de todas estas equivocadas posiciones que muchas veces los cristianos, por ceder a la mentira de la evolución o lo que sea, comienzan a decir, no, si en realidad fueron 7 largos periodos, una glaciación de por medio, mentira. Nunca había una glaciación en el planeta, nunca, no hay evidencia de eso. Todo es absolutamente teórico. Y para que haya existido una glaciación, efectivamente el planeta tiene que haber tenido millones de años. ¿Ya? Bueno, todo esto es para que nosotros tengamos esta primera parte, la que llamamos creación material. Ahora, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1 al 3, el Nuevo Testamento lo ratifica. Lo que dice en Génesis lo ratifica en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, esta es una Biblia interlineal con el griego. No revise tantas versiones del español. Cómprese un buen diccionario de hebreo, una interlineal, una concordancia Strong y quédese con una sola versión en español. Porque ahí sí que va a aprender. Porque el resto es aguar más la palabra y nos vamos a dar cuenta de eso. Porque en el afán idiomático de hacerlo tan digerible, finalmente terminamos diluyéndolo. ¿Ya? La nueva versión internacional, la versión de esto, la viviente, porque nos vamos a dar cuenta que la Biblia fue escrita en 2 idiomas. Y esos idiomas son fundamentales para entender lo que realmente está diciendo ahí. ¿Ya? ¿Qué dice Juan 1, 1 al 3? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya, entonces está ratificando ahí lo que dice en Génesis 1:1, también usa la misma expresión en el principio, que tiene, de acuerdo, aunque está escrito en un idioma griego, que es otro idioma, el escritor es un judío en este caso, ¿no es cierto? Por lo tanto, su pensamiento es el mismo de Génesis. Cuando no había tiempo, Dios creó, comenzó, empezó. ¿Ya? Entonces, para estudiar la doctrina del hombre, nosotros partimos de la plataforma que somos seres creados. Somos seres creados de manera especial. Los seres humanos no pertenecemos al reino animal. Los seres humanos no pertenecemos al reino animal. Esa es una mentira que la filosofía de la evolución lo encaja en ese punto. Por supuesto que tenemos carne, sangre, pero a nosotros nos creó Dios directamente como una creación especial. ¿Ya? Especial. Y para eso vamos a ir al Génesis capítulo 2, versículo 7. Para hablar de la doctrina del hombre, primero es reconocer que fuimos hechos al 6º día y fuimos hechos de una manera especial, distinta. No tanto en lo somático o en cuanto al cuerpo físico, sino a lo que vamos a ver la próxima semana si estamos aquí, a lo que significa imagen y semejanza. Cuando Dios crea, recuerden los que han leído el Génesis capítulo 1, ¿no es cierto? Dice, y creó Dios, separó la tierra de esto, y le dice a la tierra que la tierra produzca planta, ¿no es cierto? Nunca Dios toca la tierra, no, Dios le da una orden y la tierra produce. Ahora, ¿cómo es la creación de Dios? Organismos maduros, Creó árboles ya maduros con semillas que se iban a reproducir. Por lo tanto, nunca existió en la Biblia el dilema del huevo o la gallina, siempre es primera la gallina. ¿Ya? Entonces dice Génesis 2:7. Entonces Yahweh Elohim, recuerden, nombre de Dios, plural, modeló, porque ya no es ex nihilo, ya hay una materia, al hombre de Adama, tierra roja. Eso es lo que significa Adama, tierra roja. E insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Adama, tierra roja,
aliento de vida, neshama, aliento de vida, inspiración divina, soplo de vida, espíritu, etc. Y nefesh, alma, viviente, shai. ¿Por qué hacemos esto, hermano? Porque muchos cristianos creen que ese aliento de vida era el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿necesitaba Adán el Espíritu Santo? No, porque no había pecado. Dios estaba y vivía con él. Eso es el aliento de vida. Entonces ya empezamos a ver una diferencia. Lo que hizo Dios, creó no un cuerpo y un alma, creó un alma viviente. El concepto alma viviente implica la plena unidad, para que empecemos a ahora pensar de tal manera, de una parte material y una parte inmaterial, pero indivisibles. Nosotros tenemos y estamos tan influidos por el pensamiento griego que se divide mente, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, en el pensamiento de Dios y en la realidad y en la revelación de Dios, esto no está separado, es siempre uno. Y siempre es la palabra nefesh, que significa alma. Cuando nosotros pensamos en alma, normalmente pensamos en casi como una especie de fantasma, ¿no es cierto? Para nosotros alma y cuerpo no están asociados, pero en el idioma original y como Dios nos creó es un alma viviente. De hecho, alguna vez antiguamente se usaba, ¿no es cierto? Cuando decía, hay 40.000 almas en el estadio viendo cómo Colo-Colo pierde. Ay, perdón. Se estaba refiriendo a eso, almas, almas. Entonces, eso era para que despertaran los colocolinos por lo menos. ¿Ya? Y lo que hizo Dios es como que tú tienes un refrigerador. ¿Ya? Un refrigerador está con todo, tiene todas las capacidades, todo, y lo único que hace el aliento de vida es, lo enchufa. Eso es lo que hizo Dios ahí. ¿Ah? Claro. Momento, ya vamos a llegar allá. Quiero que entendamos esta primera parte y que nos concentremos en esa palabra nefesh, nefesh, para que veamos cómo las traducciones y las versiones dentro de una traducción pueden afectar el entendimiento, porque hay cristianos que dicen, los cristianos o los seres humanos no cristianos tienen cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque leen el espíritu del hombre, ¿no es cierto? Pero espíritu es una forma en que el idioma español traduce lo no físico. La palabra alma o nefesh significa no físico. El ser humano tiene una parte física y una parte no física, pero son indivisibles. ¿Ya? Indivisibles. Eso es lo que está diciendo. Bueno, después vamos a llegar, la próxima semana, hay unas definiciones que habla de dicótomo y tricótomo, que en el fondo son que tienen que ver con teología, pero que traen confusión. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo espiritualmente, viene el Espíritu Santo, que es Dios, a vivir en nosotros, hace tabernáculo en nosotros, pero el Espíritu Santo vive en nosotros, pero no es parte de nosotros. El Espíritu Santo no es parte de nosotros, vive en nosotros. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Santificarnos. ¿Qué parte santifica el Espíritu Santo? ¿La física o la no física? La no física, porque cuando nosotros, nuestro cuerpo físico, dice Corintios, por fuera se va desgastando, pero por dentro se va renovando. Y cuando resucitemos no vamos a recibir un alma espiritual, vamos a recibir un cuerpo glorificado, o perdón, un alma glorificada, sino que un cuerpo glorificado. Es decir, tú eres una persona eterna, pero lo que te hace eterno no es el cuerpo, es lo no físico. Acostúmbrense, físico, no físico. Eso es un alma viviente. Alma es cuerpo y no físico. ¿Ya?
¿Está bien? Ahora, fíjense ustedes en el capítulo que estamos viendo en Génesis, al final, ¿cómo dice? El 2.7. Busquen 2.7. ¿Ya? ¿Qué dice? Léalo, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya, fíjense. Entonces, traduce ahora la traducción al español, no el idioma original, ahí donde dice ser en el idioma español es nefesh. Siempre es la misma palabra, nefesh. Pero el traductor colocó ser como un sinónimo de nefesh. Entonces nosotros empezamos después a decir, bueno, a veces dice un ser viviente, otra vez lo va a traducir como persona, otra vez incluso lo va a traducir como corazón, pero siempre es nefesh, porque para Dios hay una parte física y no física. Esa es la traducción que hace. Y eso, que es el ser humano, es un alma viviente. Pero cuando comienzan a aparecer los sinónimos en las traducciones, nosotros empezamos ahí a confundirnos. Para nosotros, por ejemplo, si estamos escribiendo algo, ¿no es cierto? Bueno, no es así, ahora es así. Pero si está escribiendo algo, como que dice, pucha, es que ya he repetido como 3 veces esta palabra. Bueno, para los hebreos no había problema. Si tenía que ir 20 veces nefesh en una frase, la ponían. Pero el traductor, en su afán de enriquecer, y no estoy diciendo con esto que haya apostasía, no, simplemente el asunto es que nosotros tenemos que ir al idioma original. Por eso es que mientras más versiones en español, más sinónimos encontramos y más nos alejamos, en este caso, de nefesh. ¿Ya? Vemos que en el mismo versículo, ya en la traducción de la Reina Valera, nefesh, que es la misma palabra, se traduce como ser. ¿Ya? Ahora, esta parte inmaterial del ser humano tiene, al igual que la parte física, que tiene distintos componentes, pero están unidos. Tenemos extremidades, ojos, todo, pero somos parte de un cuerpo. Esta parte inmaterial tiene inteligencia, tiene emociones, tiene, dentro de esta inteligencia está la capacidad de aprendizaje, de que algunos aquí, ¿no es cierto? Todo esto se puede abrir, aprendizaje, experiencia, una serie de cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, memoria, todo eso es parte de lo no físico. Ahora, ustedes saben que cuando se estudia el cerebro hay muchas cosas, por no decir todas, que son de carácter especulativo, porque como esta cuestión, esta cosa que pesa un poco más de medio kilo y que es tan como así enredada, produce todo eso. Pero hay una parte no física, que es la que tiene control sobre eso. Entonces, eso es la parte inmaterial, ¿ya? Pero además de eso, en lo inmaterial, cuando Dios nos creó, porque Él sopló, Él nos dio la vida, Él nos hizo y nos dio la vida, Él, y esto lo vamos a poner a grosso modo, nos dio un carácter moral, que no tiene los animalitos. ¿Ya? Los animalitos tienen emociones, tienen un nivel de inteligencia, pero no tienen la capacidad del concepto moral. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante distinguir esto inmaterial? Porque el hombre no tiene un espíritu como lo que nosotros pensamos. Mucha gente dice que el hombre tiene un espíritu con el que se conecta con Dios. No, es algo no físico. Espíritu es una de las tantas formas como las traducciones al español traducen lo no físico. ¿Me explico? ¿Estamos enredados?
Eso es todo, pero no es espiritual, no tiene que ver con espíritu. La única forma de ser un ser espiritual es que el Espíritu de Dios haga tabernáculo en mi vida. Por eso se llama un nuevo nacimiento. ¿Ya? Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra cuerpo es la palabra basar. En el Nuevo Testamento se usa principalmente sarx y soma. Sarx puede tener usos en lo físico, pero mayoritariamente se habla de carne, ¿no es cierto? Porque ambas también significan en parte carne. Puede tener principalmente la palabra sarx relación, de acuerdo al contexto, con un concepto de mentalidad carnal. Cuando Pablo le dice ustedes son como carnales, no es que exista el cristiano carnal, es que un cristiano puede actuar como un carnal, pero no hay un título cristiano carnal. Es una dicotomía, porque o se es espiritual o se es carnal. Un espiritual puede actuar en su inmadurez como carnal, pero un carnal jamás puede actuar como espiritual. ¿Ya? Y para eso se usa sarx. Y soma tiene que ver principalmente con el físico, el cuerpo físico propiamente tal. De hecho, ustedes saben que por lo menos el 70% de las enfermedades que padecemos los seres humanos son psico, que es una forma también de llamar alma en el Nuevo Testamento, somática. O sea, la persona se enferma del coquito y después se le enferma el cuerpito. ¿Ya? Entonces, y eso es así porque hay una conexión absoluta entre uno y otro. ¿Ya? Después, bueno, ahí está la palabra basar. Fíjense lo que puede significar: cuerpo, persona, parte, carne, carnal. Depende siempre del contexto. Esto es lo que es el diccionario Strong, que yo recomiendo siempre que se haga una inversión en eso, de unos 30.000 pesos, 35.000 pesos, ¿ya? Y están todas las palabras. Ahora, bueno, ahí está. El hombre dijo a Adán: esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, basar de mi basar. Era para ver solamente la palabra. En el Nuevo Testamento, sarc, carne animal puede ser, cuerpo, en fin, externo, medio parentesco, naturaleza humana, debilidades, forma de pensar muchas veces, y soma. ¿Ya? Luego tenemos la palabra alma, que ya vimos en Nefesh, fíjense, 750 veces en el Antiguo Testamento. Gran cantidad de veces. La parte no físico, no físico, no físico, no físico. En el Nuevo Testamento, 110 veces la palabra psique, que significa exactamente lo mismo, no físico. ¿Ya? Por ejemplo, Levítico 17:11. Vamos a ver cómo la palabra nefesh, que significa alma, que significa no físico, se tradujo, recuerden, ser, en una parte. Ahora fíjense cómo se va a traducir. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya, fíjense, la misma sangre hará expiación de la persona. No sale ahí de la persona, pero cortaré porque la vida, y la palabra que aparece ahí traducida como vida es alma. Es la misma palabra nefesh, que acá los autores lo tradujeron como vida. ¿Por qué? Porque en el pensamiento nuestro, alma y carne no cuajan. ¿Por qué? Porque en nuestra mente alma es como un espíritu, como un fantasma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a poner alma con carne? Pero en el hebreo es alma, porque la vida, porque el alma de la carne está en la sangre. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, refiriéndose específicamente a la sangre como diferencia de lo que Dios considera
vida. Por lo tanto, el mundo vegetal es vida, pero no es vida desde el punto de vista. Por eso es que, por ejemplo, Dios no recibió la ofrenda de Caín, porque para expiar se necesita vida y los vegetales no son vida que se pueda sacrificar. Así que no existe el hermano árbol, la hermana palmera y todas estas tonteras que inventa la gente. No. Vida es lo que sangra. ¿Ya? Y ahí vida lo traducen como nefesh. Y después sí lo traducen como almas en plural. Entonces, lo no físico. No físico y basar. No físico, físico. Basar, nefesh. Sangre. La sangre es basar, nefesh. ¿Se entiende? Número 19:11. Tenemos aquí el mismo conflicto para los traductores con mentalidad occidental. Dice, número 19:11, el que tocare cadáver de cualquier alma, pero lo tradujeron persona, porque otra vez, ¿cómo asocio cadáver con alma? Porque en mi mente, alma es no físico, tengo una mente griega y lo separo. Pero la mente de Dios y la mente de los escritores de Dios son inseparables. Por eso es que usa siempre alma, porque alma viviente significa cuerpo físico y no físico unidos inseparablemente. ¿Ya? Será inmundo 7 días. Fíjense, usa ahí persona. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido demostrar con esto? Es que el ser humano tiene una parte material y una inmaterial, y que en la parte inmaterial se producen confusiones muchas veces por las múltiples palabras que se usan como sinónimos para traducirlas. En circunstancia que 750 veces que aparece siempre es nefesh, pero lo pueden encontrar como persona, como vida, como ser, como corazón. ¿Ya? Porque dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿de dónde vienen los malos deseos? Del corazón. Obviamente no vienen ni de un ventrículo ni de la aorta. Vienen de la parte inmaterial mía. ¿Ya? De la parte inmaterial mía. Porque finalmente el cuerpo es el que ejecuta lo que mi parte inmaterial determina. Por eso recuerden cómo es el pecado. El pecado se genera primero con una concupiscencia y esa concupiscencia finalmente se ejecuta corporalmente, como se dice. ¿Ya? Todo esto es importante porque entonces cuando veamos la doctrina de la salvación y cuando veamos cuándo viene el Espíritu Santo por eso es que se le llama nueva criatura. Dice incluso las cosas viejas pasaron y empieza a ser todo nuevo. Pero a nosotros no nos parece como que está siendo nuevo. ¿Pero por qué? Porque consideramos que el Espíritu Santo como que viene a ser parte de nosotros y el Espíritu Santo vive en nosotros, pero no es parte de nosotros porque es Dios. Porque si yo peco y el Espíritu Santo mora en mí, ¿hago pecar al Espíritu Santo conmigo? No, porque Dios no peca. Entonces está aparte de mí, ese tabernáculo. Recuerden que el concepto de tabernáculo, ¿cuál era la característica del tabernáculo? Era un lugar cerrado, protegido, donde habitaba Dios. Eso mismo está entre nosotros. ¿Ya? ¿Cuál es la función de esto? Es santificarnos. Es someter nuestra naturaleza caída a esto, a Él. ¿Ya? Bueno, en el Antiguo Testamento la otra palabra que se usa es ruach para espíritu. Cuando es el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento le llama ruach hakodech. Pero cuando se usa ruach
en otro contexto, es solamente eso, aire en movimiento. En el Nuevo Testamento se usa la palabra neuma, aire en movimiento. Por ejemplo, cuando Jesús dice, está terminando su conversación con Nicodemo y le dice, el Espíritu es como el viento, va y viene. Ahí no es Espíritu Santo, es neuma, pero obviamente es un viento nomás, no es el Espíritu Santo, ¿ya? Pero cuando se refiere al Espíritu Santo lo va a dejar específicamente, ¿no es cierto?, estipulado. ¿Qué pasa? Que en el Nuevo Testamento, como vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, muchas veces se usa espíritu para tratar la parte inmaterial del hombre. Cuando dice el espíritu del hombre, se está refiriendo a la parte no física, pero no porque el hombre tenga algo espiritual. El ser humano sin Dios no tiene nada espiritual, porque si tuviera algo espiritual, significaría que hay vestigios de salvación previa en mí. Yo estoy muerto espiritualmente, pero como fui creado a imagen y semejanza de Dios, existe un concepto moral, que es en definitiva lo que hace que nosotros mantengamos cierto, entre comillas, comportamiento dentro de lo que es nuestra imagen y semejanza con Dios. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo somos transformados en ¿qué? En hijos de Dios. ¿Ya? Nosotros ya no tenemos una concepción moral desde el punto de vista, sino que tenemos una concepción espiritual. Bueno, ruach, eso, neuma en el Nuevo Testamento. Otras maneras de referirse al ser humano. Corazón. ¿Ya? Es otra forma como traduce esta parte no física. Corazón. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos los pensamientos de su parte no física eran de continuo hacia el mal. La palabra corazón en el hebreo es la raíz levav, que entre otras cosas significa alma, significa también espíritu, significa voluntad, significa no físico. ¿Ya? Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón, de tu parte no física, que está deleitándose en el Señor. Mi parte no física, siendo un hijo de Dios, se deleita y se debe deleitar en el Señor, pero también puede deleitarse en otras cosas y tener una conducta carnal siendo espiritual. ¿Ya? Pero está hablando de lo no físico. En el Nuevo Testamento, Romanos 10:9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe es algo que se va a expresar en la parte física o no física. En no física, y ahí le llama corazón, porque también le pone una cuota en concepto de emociones. A veces se decía el corazón representa las emociones y la mente los pensamientos. No, está todo dentro de lo no físico. Sentimientos, emociones, está todo ahí. Y en este caso le llama corazón, ¿ya? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado para salvación, convence
¿Al cuerpo o a lo no físico? A lo no físico. Si el cuerpo finalmente es con lo que nos relacionamos con el exterior, ¿ya? Y por eso es que el cuerpo, el concepto de muerte física, era necesario o es necesario para que nosotros heredemos la vida eterna. ¿Qué dice? La sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, lo que es eterno en nosotros es lo no físico, que se le llama alma. ¿Ya? Pero esa alma no es solamente no físico, sino que es también físico. Por eso dice un alma viviente. Por lo tanto, de esta alma viviente en el pensamiento hebreo, la parte no física es la que es eterna. Es decir, tú vas a ser la misma persona por toda la eternidad. Mejorada, sí, mejorada, pulida, tratada, todo. Pero la misma persona. Entonces aquí va a empezar entonces que yo me voy a acordar de mi abuelito que no conoció al Señor. No sé cómo va a suceder eso. Pero tú no pierdes la identidad. Somos. Claro, claro. Por eso es que nosotros la transformación es de lo que no se ve, no de lo que se ve. Dice, andamos por fe, no por vista. Entonces, el foco es, Satanás va a trabajar en lo que se ve. La tentación normalmente es de lo que se ve. Lo que Dios hace en nosotros es lo que no se ve. Por eso dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que creen sin ver, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene que ver con quién es uno en verdad. ¿Quién es uno en verdad? ¿Ya? El cuerpo, puedo sufrir un accidente y estar mutilado, ya no estoy completo, pero mi parte no física sigue completa. ¿Ya? Estamos en Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Habite la fe en vuestros corazones. Si yo tomara eso literal, tendría que decir que en alguna parte de las 4 cavidades del músculo cardíaco habita la fe. Y tendría que entrar a definir cómo materializo fe. Entonces, y se está refiriendo a lo no físico. Esto es lo que me refiero, o esto a lo que nos referimos cuando hablamos de perder la identidad de los conceptos en los idiomas originales. Estamos tratando de hacer un paso más allá cada vez en cuanto a la profundidad de nuestro estudio bíblico, para que nos empecemos a relacionar con los idiomas originales, a fin de que podamos entender después el misterio de la iglesia revelado en el Nuevo Testamento, velado en el Antiguo Testamento, y entendamos bien qué es lo que significa el ser cristiano, hijo de Dios, en una dimensión aún más grande, aún más grande. Y finalmente Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. No significa que el músculo se endurece, no, sino que lo que está diciendo es nuestra parte no física no resista a Dios. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Bueno, está la palabra leab, que es la raíz de corazón en el Antiguo Testamento, que significa alma, espíritu también. Está la palabra cardia en el Nuevo Testamento, de ahí viene la palabra cardíaco, que también habla de sentimientos, pensamientos, mente, de lo no físico. ¿Ya? Y por último, otra manera u otras maneras en las cuales se traduce o se usa la palabra o se quiere expresar lo no físico es cuando se habla muchas veces de mente. Jeremías 17:10, que mente en hebreo es kiliá,
y en el griego es nous, mente. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriñó la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él dice que escudriña la mente, lo no físico. Él escudriña eso, escudriña otra vez el corazón. Es decir, el interior nuestro, lo que no se ve, pero que es real. Que finalmente lo que no se ve y que es real es lo que gobierna lo que se ve. ¿Ya? Gobierna lo que se ve. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ya. ¿Por qué puso ese versículo ahí? Porque ahí no está diciendo que el hombre es mente, alma, corazón. Lo que está diciendo es la cantidad de sinónimos de la parte no física. Es como que si yo dijera, ama al Señor con tus ojos, con tus orejas, con tus manos, con tus pies. Pero ¿eso qué forma? Una unidad, un cuerpo. Un cuerpo. Aquí está diciendo, la parte no física tiene sentimientos, emociones, inteligencia, todo. Pero es parte de una unidad, de un cuerpo no físico, si se quiere. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Lo más importante hoy día, sí. Claro, ahí específicamente es nefesh, es el alma. Pero lo traducen como alma, que es alma propiamente tal, pero cuando endurece el interior, endurece el exterior. No se puede separar. Nosotros en nuestra mentalidad podemos decir, él está endurecido, pero lo separamos un poco de la parte cuerpo. No, cuando dice alma es el todo, el todo. Claro. Entonces, lo que me interesaba esta noche es que nosotros pudiéramos tener este concepto, en primer lugar, que somos creación especial de Dios, directamente de sus manos, aunque tomó elementos que usó también en la creación de los animales, porque dice que la tierra produzca animales, ¿no es cierto? Y está hablando a nivel de lo que es la composición orgánica nuestra, pero al ser humano nos hizo con sus propias manos y Él nos echó a andar. Él nos dio la vida. Él sostiene la vida de lo todo, pero Él específicamente en el sexto día forma a su creación, su creación, ¿no es cierto?, principal, que sería la que gobernaría y administraría lo que Dios creó los 5 días anteriores. ¿Estamos? Eso vamos a ver la próxima semana como un concepto de imagen y semejanza. El ser humano entonces es dicótomo. Dos cosas, físico, no físico. Ustedes van a escuchar el concepto algunas veces tricótomo, que es cuerpo, alma y espíritu. Espíritu no es una cosa aparte, es una forma en cómo traducen la palabra o la expresión no físico que se traduce alma. Claro, que lo traducen muchas veces también como voluntad. ¿Me entiendes? Porque el concepto de voluntad es justamente, como dice Miguel, la combinación o el resultado de la mente o la parte no física con la parte física. Porque nosotros tenemos en nuestro pensamiento griego todo como siempre separado. Nosotros analizamos las cosas de manera separada. Por ejemplo, en el hebreo, cuando dice escucha u oye, implica obedecer. En nuestra mentalidad escuchamos y no necesariamente obedecemos.
¿cierto? Lo mismo, o sea, en el concepto nuestro, a veces sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos. Pero cuando se habla de fuerza o voluntad en el pensamiento bíblico, siempre es acción. Acción. ¿Ya? Bien. Ahí, Jaimito, ¿puedes orar tú? Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de aprender más, de cómo profundizar en ella, de poder compartir en este momento con todos nuestros hermanos. Te pedimos también por los hermanos que escuchan esta transmisión también por internet o que la ven más adelante, para que esta palabra también sea de crecimiento para ellos. Te pido por los hermanos de nuestra congregación y los que escuchan por internet también, que puedan estar pasando alguna necesidad, para que tú, a través de tus enseñanzas, puedas darle la fuerza para sobrellevar cualquier momento difícil. Te damos gracias por nuestra sanidad y te pido por un buen descanso a todos nuestros hermanos durante la semana. Amén.